Seguimos en Noticias 24. Ahora le contamos que el expresidente Barack Obama criticó duramente la gestión de Donald Trump frente a la pandemia. De hecho, la calificó como un desastre caótico el manejo que ha tenido la Casa Blanca. Ya estamos junto a Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, para hablar sobre este tema. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un ataque bien frontal el de Barack Obama al actual presidente, ¿no? Sí, es un ataque frontal que ocurre, me parece a mí, en un contexto donde Donald Trump y en realidad la acción del Ejecutivo ha sido atacado no solamente por politólogos, por analistas de salubridad, por economistas, etcétera. Obama suma una voz más al hecho de que Donald Trump aparentemente no lo habría hecho como debería haberlo hecho, pero no hay que olvidar de que esto también ocurre en un año electoral, donde en noviembre tenemos elecciones presidenciales, donde Barack Obama ha apoyado abiertamente al candidato demócrata Joe Biden, y considerando de que la nominación de Biden ocurrirá en agosto, creo que también hay un intento al menos de posicionar a Biden atacando a Donald Trump y haciendo entonces parecer a Barack Obama como parte incluso de su propia campaña. Sí, y eso, Guido, no rompe un poco, de alguna manera, la tradición norteamericana de los expresidentes. De hecho, hay permanentes reuniones de los presidentes norteamericanos de no atacar directamente al que está en ejercicio, sobre todo detrás de una situación tan particular como esta pandemia. Sí, es cierto que hay una tradición, pero también es cierto de que la actual presidencia de Estados Unidos no tiene parangón comparativo con ninguna que la antecede. La verdad de las cosas es que Donald Trump y la sociedad norteamericana se encuentran en una situación excepcionalísima, no solamente por la pandemia, sino por el hecho mismo de que una ex figura de un show televisivo de reality sea presidente, y por el hecho de que la sociedad está extremadamente polarizada, donde la verdad se confunde con la ficción, donde hay figuras políticas que mienten de forma rutinaria, y por lo tanto creo yo que Barack Obama sale un poquito al paso de eso. No hay que olvidar además de que en los últimos días Donald Trump acusó directamente a Barack Obama de haber estado o bien violando la ley o cometiendo delitos. De forma muy críptica es además esta acusación. No se sabe exactamente bien tampoco de qué lo está acusando, pero creo yo que Obama ha sentido la responsabilidad de salir frente a esa acusación, y también considerando obviamente de que el objetivo último del Partido Demócrata es derrotar a Donald Trump en noviembre. Ahora, probablemente no es inédito esto de una figura que venga de los medios y que llegue a la presidencia de Estados Unidos. No sé, Ronald Reagan venía de las películas, de Hollywood, de personajes que interpretaban películas de vaqueros, y también polarizó mucho en esa época el Partido Republicano, la sociedad. Probablemente algo de eso sucede ahora con unas características más particulares, ¿no? La situación de pandemia es algo que no se ha vivido nunca a nivel global, y las respuestas de Donald Trump han sido algo más polémicas. Probablemente por allí podría uno entender, ¿no?, esta reacción del expresidente Barack Obama. Sí, se entiende por ahí, pero yo no haría un análisis en torno a comparar expresidentes con Donald Trump, sobre todo porque las circunstancias de la sociedad son muy distintas. Desde que existen mediciones, nunca antes había estado la sociedad tan polarizada como ahora. Si uno le preguntaba hace 20 años atrás a un republicano si tenía cosas en común con un demócrata, habían elementos que podían decir que sí, había una sociedad un poquito más centrista, pero hoy día hay una situación muy particular donde hay efectivamente un resquebrajamiento de la fibra social que mantiene al país unido. Ciertamente lo que tú estás diciendo tiene sentido en términos de que lo que se le critica a Donald Trump es la demora con la cual tomó decisiones con relación a la pandemia, considerando que tenía información a comienzos de enero de que no declara un término de los viajes desde China hacia Estados Unidos hacia el 2 de febrero, y que recién un mes después de eso, el 13 de marzo, se declara una emergencia nacional. Entonces también hay una suerte de culpa que se le está asignando a Donald Trump por la cantidad de tiempo que dejó pasar y cómo durante todo ese periodo también subestimó finalmente al virus. Y la situación que tenemos hoy día, con 1,5 millones contagiados y con más de 90.000 muertos, creo que es reflejo finalmente de esa falta de accionar. Guido, en ese sentido, la subestimación que hace inicialmente el presidente de Estados Unidos de la pandemia del coronavirus, llegó a hablar de la gripe china, ¿no? Y decía que, bueno, dijo incluso una frase muy polémica, ¿no? Se muere mucha gente al año por influenza, no vamos a cerrar el país por esta gripe china. ¿Cuánto le puede costar políticamente a Donald Trump de cara a las elecciones, ¿no? Ya Estados Unidos es hace bastante tiempo el país más afectado en el mundo por el coronavirus, y parece muy difícil que algún país lo vaya a bajar de ese triste podio. Va creciendo mucho los casos de contagio y de mortalidad en Brasil.
comparten además algunas características bien particulares los dos mandatarios, ¿no? En cuanto a lo polémico de su gestión frente al coronavirus, el subestimar la crisis sanitaria, el tener constante enfrentamiento con otras autoridades. En el caso de Bolsonaro ya va por su segundo ministro de Salud, este tema de la cloroquina, en fin. Las señales erráticas que ha dado Donald Trump al frente del manejo de la pandemia, el enfrentamiento constante con los gobernadores y alcaldes de los estados más complicados, ¿le puede pasar la cuenta de cara a las elecciones? Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí también se encuentra parte de la explicación de cómo Donald Trump de forma bastante desesperada está buscando externalizar, por así decir, la responsabilidad en el manejo de la crisis. Hoy día Joe Biden tiene aproximadamente 6 puntos de ventaja con relación a Donald Trump si las elecciones se llevaran a cabo hoy. Pero es interesante observar el comportamiento de Donald Trump en ese sentido. Acusó tempranamente a la OMS, ha acusado a China, ha acusado a Barack Obama, ha acusado a los demócratas, ha acusado incluso a los medios de comunicación. Y yo creo que esto forma parte de un patrón psicológico de Donald Trump que hemos observado en otras ocasiones, donde frente a la imposibilidad de reconocer el error o de reconocer una equivocación, busca un chivo expiatorio frente al cual asignar una responsabilidad. Hoy día ese chivo expiatorio es más urgentemente necesario considerando que las elecciones son en noviembre, de que Estados Unidos va a enfrentar algún tipo de recesión de carácter económica y eso seriamente pone en entredicho la posibilidad de reelección del actual presidente de los Estados Unidos. El tema económico, Guido, ¿qué tan fundamental puede ser? Recordemos que el presidente Trump llega a la Casa Blanca principalmente por este eslogan que se traduce en este deseo de Estados Unidos de volver a ser el motor del mundo, Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos algo grande nuevamente, y el sueño de tener ciudades como Detroit, de nuevo produciendo automóviles, en fin. Tenemos cifras de desempleo monstruosas en Estados Unidos. Gente, en los últimos meses, nada más de 30 millones de americanos han perdido el empleo. El tema económico, la recesión que va a vivir Estados Unidos, si es que ya no la está viviendo, ¿cuánto más puede afectar incluso que la propia pandemia? Bueno, esa yo creo que es la gran discusión que tienen la mayoría de los países que se han visto seriamente afectados, incluso en este país, en Chile, esa ha sido la discusión y el tópico de las últimas semanas. Creo que en el caso de Estados Unidos la situación es relativamente dramática, en parte porque todavía sigue habiendo cierto grado de mezquindad por parte de la política en términos de resolver el problema. Piénsese, por ejemplo, de que se aprobó un plan de apoyo económico de algo así como 2 trillones de dólares americanos, pero 2 trillones de dólares americanos, si bien es una cifra absolutamente gigantesca, al menos para nuestros estándares, significa algo así como 2 meses del PIB norteamericano que tiene al año, lo que naturalmente implica de que después de ese periodo de tiempo la ciudadanía norteamericana va a tener un sufrimiento sustantivo si es que no se siguen haciendo cosas en ese sentido. Hay hoy día algo así como 1/5 de los niños en Estados Unidos que están pasando hambre. Se piensa de que puede haber entre 1/3 de la población menos favorecida que está con una necesidad sustantiva de alimentos por faltas calóricas debido a precisamente la pandemia. Por lo tanto, uno puede anticipar de que pasado el verano en Estados Unidos, si no hay realmente un apoyo absolutamente gigantesco en términos económicos, enfrentaremos una elección presidencial en noviembre con la sociedad polarizada, la sociedad empobrecida y la sociedad enrabiada debido precisamente a la negligencia de la política en enfrentar esta pandemia. Guido, estamos hablando con Guido Larsson a propósito de precisamente la crisis en Estados Unidos, las elecciones a futuro. En el pasado reciente Estados Unidos le ha resultado de alguna manera el tener un enemigo exterior que aglutine a Estados Unidos en torno a este combate. Y quiero compartir con usted algunas declaraciones de uno de los asesores del presidente norteamericano en materia internacional. Estamos hablando del asesor Peter Navarro, quien en una entrevista con el medio ABC dice los chinos, y lo cito porque la disputa con la OMS y con China ha sido constante parte de la administración Trump. Los chinos, protegidos por la Organización Mundial de la Salud durante 2 meses, escondieron el virus al mundo y luego enviaron a cientos de miles de chinos, es la tesis de Navarro, en aviones a Milán, Nueva York y alrededor del mundo para propagarlo. Podrían haberlo guardado en Wuhan, dijo, en cambio se convirtió en una pandemia. Por eso digo que los chinos hicieron esto a los estadounidenses y que son los responsables.
Hace algunas semanas incluso habían señalado que tenían pruebas efectivamente de que este había sido un virus creado con inteligencia humana, es decir, no un accidente de la naturaleza, sino que una suerte de arma biológica. En esta construcción de un enemigo exterior que aglutine al pueblo norteamericano, ¿qué efecto puede tener esta confrontación con China? Bueno, la tienen diversos niveles, por así decir. La confrontación, por un lado, obedece a esta suerte de paranoia que ha tenido los Estados Unidos con relación a cualquier potencia que pueda amenazar su poder hegemónico y su posición de predominio a nivel mundial. Esto no es nuevo, uno puede observar artículos, opiniones, politólogos, incluso políticos en acción desde los últimos 15 años, llamando la atención respecto a lo que es China. Uno también tiene que considerar el hecho doméstico, como hemos reiterado a lo largo de esta entrevista, de que noviembre se acerca rápidamente y que no solamente Donald Trump, el Partido Republicano está desesperadamente buscando algún tipo de enemigo. Yo creo que lo que está haciendo Navarro es simplemente repetir una minuta que salió al aire la semana pasada, proveniente del Comité Senatorial del Partido Republicano, donde recomendaban a todos los miembros del partido a tratar de designar a China como el adversario de Estados Unidos y responsabilizarlo respecto al desarrollo de la pandemia, evitando al mismo tiempo, y esto es muy curioso, tratar de defender directamente a Trump. Y yo creo que lo que hemos observado es exactamente eso, los republicanos atacando fuertemente a China y evitando hacer cualquier mención respecto de Donald Trump, entendiendo al mismo tiempo que esa fue la estrategia que sirvió en la última elección. Hay que recordar de que la estrategia de Donald Trump cuando enfrenta a Hillary Clinton fue tratar de levantar un manto de duda o de sospecha respecto de la viabilidad de Clinton como candidata. Y si bien es cierto, ahora no está atacando de forma directa al candidato Biden, a pesar de que naturalmente ha cuestionado su capacidad mental, por ejemplo, para ser presidente, ha escogido a China para tratar de hacer de que su audiencia entienda que las circunstancias que está pasando a Estados Unidos hoy día, en términos económicos y en términos de salud, no responden realmente a las acciones de Donald Trump, sino que responde básicamente a China. Si eso va a tener resultado de aquí a noviembre, está por verse. Mi impresión es que no. Ahora, eso en el frente externo, ¿no? En el frente interno también sus disputas constantes con el gobernador de Estados Unidos, con el alcalde, con Anthony Fauci también, este médico que está tratando de alguna manera de lidiar con la postura del mandatario en cuanto al coronavirus. ¿Cuánto daño le puede hacer la figura del presidente? Él acaba de reconocerlo, veíamos recién con Andrea Aguilar, nuestra compañera en labores, que está tomando la cloroquina, que es un fármaco bastante polémico, por decirlo de alguna manera, por los efectos que puede generar. Y si uno hace las comparaciones, claro, esto le pasa también a Brasil, con un presidente que también tiene un carácter muy fuerte, con muchas disputas internas, con una actitud desafiante hacia el coronavirus y que le cuesta, en el caso de Bolsonaro, también con su adicción a la cloroquina o reconocer que la consume para tratar de frenar el coronavirus, le cuesta a su segundo ministro de Salud. En el caso del presidente de Estados Unidos, este tipo de actitudes, ¿cuánto lo puede afectar en el frente interno y en la credibilidad? Porque uno entendería que el votante duro de Trump, el que lo lleva a la Casa Blanca, probablemente tenga un apoyo importante aún, pero se puede haber visto mermado por los efectos del coronavirus por cuánto ha impactado. Hoy día Estados Unidos es el país más afectado del mundo, muy por sobre China, muy por sobre cualquier país europeo que haya pasado por el coronavirus. ¿Le ha restado credibilidad en el frente interno al presidente de Estados Unidos? Una de las cosas interesantes que me parece a mí han ocurrido es que Donald Trump exige una y una sola cosa, y es lealtad absoluta. Yo creo que el Partido Republicano durante los últimos años se ha orientado en torno a ese principio rector. Efectivamente, si uno observa, por ejemplo, Mitch McConnell, ¿no es cierto?, el líder republicano en el Senado, y uno observa múltiples gobernadores, como por ejemplo el de Texas, con relación a este tipo de principios, todos tienden a evitar la crítica a Trump y tienden a plegarse finalmente a lo que dice. Como tú sugieres, creo yo, en la observación, que me parece que es muy, muy buena y muy interesante, estamos en una situación crítica y la situación crítica hace que los cálculos de orden político tiendan a variar. Y en este sentido, creo yo que lo que está empezando a observarse de manera muy leve, pero eventualmente progresiva, es que el Partido Republicano está entendiendo de que las políticas que provienen del Ejecutivo le está haciendo daño. Si uno va, por ejemplo, a un solo ejemplo, el caso del gobernador de Georgia, Brian Kemp, es el único gobernador de los Estados Unidos, que es un gobernador republicano, sí, que ha tenido una evaluación negativa con relación al manejo de la crisis. Y la razón es que, curiosamente, es el único gobernador que ha tomado exactamente las mismas políticas que recomienda Trump. Entonces, la señal que eso envía al resto del partido es:
o bien nos seguimos plegando a una política que puede ser cuestionada y vamos hasta el fin, o bien intentamos desligarnos de la manera que sea respecto de Donald Trump. Y yo creo que esta minuta que comentaba relativa Sí. al comité del Senado republicano va en esa dirección. Podemos mantener cierto grado de lealtad atacando a China, pero evitando la mención directa de Donald Trump. Bueno, vamos a ver cuál es la actitud de los americanos en el tema de las elecciones. Naturalmente la postura del Partido Republicano está bien complicada, ¿no? Apoyar o no apoyar al presidente Donald Trump. Y por supuesto cómo vaya evolucionando también las críticas del expresidente Barack Obama frente al manejo que ha tenido la Casa Blanca de la pandemia del coronavirus. Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad de Desarrollo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora